Hola, bienvenidos nuevamente a La Verdad Presente. Recuerden que estamos en la temporada de la familia y los desafíos de nuestros tiempos. Hace un episodio comenzamos a hablar sobre el matrimonio. Hoy vamos a hablar de los roles en el matrimonio. Pero antes de eso queremos agradecer a todos aquellos que nos han escrito con sus preguntas, con sus dudas o con sus comentarios. Y los animo nuevamente a que vuelvan a enviarlas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo de Facebook Tesoros Verdad Presente. Pablo, bienvenido. Hola Lina, ¿cómo has estado? Muy bien. ¿Y tú? Bien, contento. Ya hoy comenzando una nueva fase prácticamente. Sí, así es. Empecemos, Pablo. La primera pregunta sería, ¿cuál es el principio para hablar del matrimonio? ¿Cuáles son esos fundamentos que se deben tener claros? Sí, pues vamos a comenzar a hablar de los roles en el matrimonio. Pero antes de hablar de los roles, yo quisiera ver como una base que es lo que nos va a servir para comenzar a estudiar de ahora en adelante. Entonces quiero leerte un pasaje ahí en Mateo 19:4, que es cuando el Señor está hablando del matrimonio, y Él respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Entonces, cuando comenzamos a hablar del matrimonio, hablamos de que fue algo que Dios instituyó, que Él mismo hizo. O sea que hay un diseño para el matrimonio y que hay unos mandamientos en relación al diseño. Entonces, lo que primero vamos a comenzar a hablar son la importancia de los mandamientos de Dios acerca del diseño en el matrimonio. Porque cualquier persona que hace algo tiene el derecho legítimo como creador de eso que él hace de mandar ciertas cosas en relación a lo que él ha dicho, ¿no? Cuando tú compras un carro, tú no decides si el carro es de gasolina, si es de gas, sino es la misma fábrica que lo hizo la que te dice es de gasolina. Entonces tú tienes que usarlo como se diseñó. Entonces nosotros vamos a hablar de los roles, pero cuando hablemos de los roles es importante que lo que vamos a hablar no es un asunto que sacamos de la psicología, no es un asunto que sacamos de la cultura de la época, sino estamos hablando del mismo diseñador y creador del matrimonio. Él ha dicho que el matrimonio debe funcionar de ciertas maneras, y hay una gran cantidad de mandamientos en las escrituras que nos habla de cómo debe actuar el esposo, cómo debe actuar la esposa, qué debe haber en el hogar, qué no debe haber en el hogar. Entonces tenemos gran material bíblico de mandamientos, de instrucciones en relación al matrimonio. Entonces hoy lo que queremos hacer es como ver la importancia de eso, como que hoy no vamos a tratar los roles todavía, sino ver la importancia que tienen los mandamientos, para que cuando veamos los roles no veamos que es un asunto del hermano tal o de la época o un asunto de machismo o feminismo, sino es Dios mismo que habla. Sino que siempre que hablamos de mandamientos, a veces a los cristianos no les gusta esa palabra, porque de alguna manera Satanás sutilmente, siempre desde la creación, él ha tenido la astucia de poner a Dios como malo cuando Dios nos dice algo. Por ejemplo, le dice a Eva: con que Dios te ha dicho, o sea, como que él pone en tela de juicio el mandamiento que Dios le había hecho a Adán y Eva, y hace parecer a veces a Dios malo. Y a veces las personas, cuando hablamos de mandamientos, de alguna manera su conciencia de una vez lo asimila como si el mandamiento fuera algo malo, o como que el mandamiento le va a cohibir de hacer ciertas cosas, o lo va a entristecer, o lo va a oprimir. Pero la verdad es que los mandamientos de Dios son buenos y son necesarios, porque es la manera como Él restringe, regula y encamina al hombre para que camine en el ambiente, no solo en el ambiente del matrimonio, en todos los aspectos de la vida, pero según lo que Él ha dicho. Entonces los mandamientos nos ponen los límites y nos encaminan por el sendero que Dios ha establecido para que andemos. Pablo, antes de comenzar a hablar de mandamientos, creo que vale la pena mencionar que los mandamientos no son solo restricciones, sino que en realidad son vistas como instrucciones que le convienen al ser humano seguir, porque es la forma en que el Señor diseñó para que las cosas funcionen de la forma correcta. Sí, es que Él como creador tiene toda la autoridad para darnos mandamientos y legislar, porque Él es creador, y no solo es creador, sino es soberano. Pero hay que entender que aquel que es creador también tiene un carácter que lo caracteriza, una personalidad, y Él es amor, y Él es bueno, y Él es misericordioso. Entonces Él decía por Jeremías que sus pensamientos para nosotros son de bien y no de mal. También decía el proverbio que sus caminos son veredas de paz. O sea que lo que Él dice y lo que Él manda acerca del mandamiento, y eso es lo que decíamos ahorita, debemos entender que Él lo dice porque Él es bueno y porque Él nos ama
Si nosotros comenzamos a ver los mandamientos y la enseñanza del Señor desde esa perspectiva, vamos a entender y vamos a valorarlos y vamos a darnos cuenta de lo beneficiosos que son para nosotros. Por ejemplo, los salmistas, mira cómo hablaban de los mandamientos. El Salmo 119, que es el salmo más grande, dicen que es prácticamente la mitad de la Biblia, sí. Está ubicado en la mitad de la Biblia. Él tiene pasajes preciosos en relación a los mandamientos de Dios. Yo quise escoger solo algunos para ver cómo el salmista consideraba los mandamientos de Dios. Porque, y no solo el salmista, más adelante Juan dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Entonces mira cómo habla el salmista, dice... El Salmo 119, verso 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Entonces él decía: ojalá fuesen ordenados tus estatutos para yo guardarlos y así enderezar mi camino. Y él dice: si yo hago esto, yo no sería avergonzado. Más adelante en el 56 dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Y es que a veces nosotros pensamos que obedecer el mandamiento es irnos a una situación de tristeza o de aflicción, pero el salmista decía que eso era bendición para él. En otro pasaje él decía que en el 27 decía: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Entonces él veía que los mandamientos del Señor hacían que él meditara en las maravillas de Dios. Entonces definitivamente los mandamientos de Dios son preciosos, son buenos, son agradables, son dulces al que le ama, porque el salmista también dice: oh, cuánto amo yo tu ley. Entonces necesitamos desembarazarnos de esa idea de que el mandamiento de Dios es gravoso, de que el mandamiento de Dios es pesado, de que el mandamiento de Dios es difícil, porque la verdad es que es bueno, trae bendiciones, me lleva a considerar a Dios, su camino, su voluntad, trae paz a mi vida, trae beneficios a mi vida y me encamina por donde Dios ha querido llevarme. Podríamos afirmar que la clave del éxito, no solo en el matrimonio, sino en la vida de un creyente, en la vida de cualquier persona, es la obediencia al Señor. Sí, cuando tú miras las escrituras hay un estribillo que está desde Génesis hasta Apocalipsis que dice que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y es ese temor no de tenerle miedo, sino ese temor de honrar lo que Él ha dicho y de obedecerle, sabiendo que eso es lo sabio, lo bueno, lo prudente para mi vida, para mi alma. Y como tú dices, es que no es solo una cuestión del matrimonio, pues ahorita lo vamos a enfocar al matrimonio porque vamos a hablar muchos mandamientos para el varón, muchos mandamientos para la mujer, para el hogar, para los hijos, pero toda la vida cristiana se caracteriza por eso. Aún el mismo evangelio, Pablo dice que los que obedecen a la fe, o sea que para tú creer en Jesucristo es un acto de obediencia a la predicación de la palabra. Entonces, toda la vida cristiana está muy relacionada con la obediencia, siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay un libro muy bueno del hermano Andrew Murray que se llama La Escuela de la Obediencia. Y él muestra cómo de Génesis y pasando por todas las escrituras, llegando a Jesucristo y llega a los apóstoles, cómo el asunto de la obediencia siempre ha sido un asunto que se marca muy claramente en las escrituras como el camino para caminar con Dios. Pablo, frecuentemente se le dice mucho a los cristianos, sobre todo a los que somos jóvenes y estamos empezando en el camino del Señor, que no puede ser en sus propias fuerzas, porque se puede convertir en un tema de religiosidad o incluso de justicia propia, ¿no? Uno puede llegar a envanecerse pensando que uno cumple todos los mandamientos del Señor y en realidad ahí está en un gran peligro de caer. ¿Cómo diferenciar seguir los mandamientos que no sean las fuerzas de uno, que no sea religioso? Sí. ¿Cómo se hace, mejor dicho? Sí, porque a veces también cuando uno habla de mandamientos, los hermanos lo relacionan con legalismo y justicia propia, con religión, el hombre por sus propias fuerzas acercándose a Dios. Pues, bueno, primero en Dios, cuando Él da el mandamiento, Él no está estableciendo ni siquiera un aspecto, aunque sí lo es, Él no está estableciendo una norma de conducta como si fuera algo religioso, sino muchas veces, aun cuando Él da mandamientos como los que vamos a leer, Él dice así, y Proverbios dice así, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. O
sea que más que un asunto religioso de imposición, sino es el consejo de un Dios Padre, que Él quiere lo bueno para nosotros, mostrando su paternidad y la manera como Él se relaciona a nosotros. Y Pablo en el Nuevo Testamento, ahí en 1 Timoteo 1:5, cuando Él habla del mandamiento, Él dice así: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Entonces, si Pablo, siendo hombre, cuando él va a dar el mandamiento, dice que su mandamiento es nacido de amor y de un corazón limpio, así es el corazón de Dios, ¿no? Claro. O sea, Pablo está de alguna manera expresando algo de lo que es Cristo. Entonces, no es religioso porque en sí es un asunto de relación, de cómo Dios se relaciona con las criaturas. Y en cuanto al creyente, la palabra dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Y Jesús dijo: el que me ama, mis mandamientos guardará. Entonces, si ves que hay una relación, no es un asunto de justicia propia, sino es un asunto de que yo he sido tan perdonado, tan amado, tanta gracia que he recibido, que lo mínimo que yo le puedo expresar a Dios es obediencia a lo que Él ha dicho. Entonces, no es un mandamiento como hacían antiguamente la ley, que era cargado simplemente por justicia propia, por el esfuerzo propio, sino que los mandamientos ya de los cuales estamos hablando en la vida cristiana son mandamientos que se llevan a cabo por amor a Cristo, por amor a su voluntad, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Y entre más Él nos hemos conocido, seamos, más tenemos deseos de obedecerles. Que hay cristianos que dicen que ellos quieren a Cristo, pero no quieren mandamientos, no quieren leyes. Pero el verdadero amor al Señor nos lleva a obedecer lo que Él ha dicho, sus mandamientos. No obedecer la ley del Antiguo Testamento, no guardar días, obras de las que antes hablaba el Antiguo Pacto, sino obedecer la enseñanza de Cristo, los mandamientos de Él. Pablo, sin duda alguna, es muy fácil caer en religiosidad porque es muy difícil detectar si uno está en religiosidad. Ahorita mencionabas que se necesitaba fe genuina en uno de los versículos que leíste. ¿Cómo reconocer si uno tiene una fe genuina en el Señor? Bueno, es que la fe genuina surge por la palabra de Dios. Y lo que caracteriza los mandamientos que aún estamos leyendo es lo que caracterizaba el nuevo pacto. Es que hay que hacer una diferencia. Por lo menos Hebreos 8:10 dice así, dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces ahí en ese pasaje se nos muestra que es el nuevo pacto, pero ahí entendemos un poco la diferencia de cuando es religión o cuando es ese nuevo pacto. El antiguo pacto eran leyes escritas externamente, que ellos trataban y se esforzaban por cumplirlo, pero era algo externo, ¿sí? Que implicaba esfuerzo del hombre. Pero el nuevo pacto también tiene mandamientos, pero ¿cuál es la característica del nuevo pacto? Que Él cambia el corazón y ya no escribe externamente, sino los mandamientos que Él va a escribir los escribe en nuestra mente y en nuestro corazón. Y además nos da un corazón sensible para obedecer. Entonces la fe genuina es la fe de la salvación, del nuevo pacto. Solo que como el pasaje nos lo dice ahí, ya Dios no quiere mandarme cosas externamente, sino su intención es escribir esas cosas dentro y que eso me regule interiormente, porque la religión tiene el policía afuera, pero aquí el policía está escribiendo adentro, es el Espíritu Santo. Correcto. Y eso es lo que caracteriza que somos un pueblo de Dios. Entonces los mandamientos en el nuevo pacto pues son muy válidos porque es la manera como el Señor trabaja con sus hijos y escribe en el corazón de ellos para que ellos puedan andar en lo que Él quiere que nosotros andemos. Entonces la diferencia en la religión es que la religión enfatiza en lo externo, es imposición, a ti te obligan, tú tienes que hacerlo porque te ven, por aprobación, ¿sí? Buscando gloria en eso, pero la verdadera fe del nuevo pacto está basada, sí, también en guardar ciertas cosas, obedecer ciertas cosas, pero esas cosas están escritas en el corazón. Entonces, ya no es que me están diciendo por fuera, sino que Dios me ha enseñado y eso pesa en mi corazón a tal punto que como mi corazón ahora es de carne, siente y se conduele cuando no obedece, pero también se alegra cuando obedece. Y es un asunto de amor, en esencia, aún los mismos mandamientos, porque los mandamientos de Dios, en eso Él muestra su amor hacia nosotros. Y nosotros cuando lo obedecemos también estamos mostrando nuestro amor y nuestra obediencia a Él. Entonces, ¿por qué estamos relacionando esto con lo que vamos a decir con el matrimonio? Porque yo no puedo pretender ser un buen cristiano y hacer ciertas cosas
si realmente en mi corazón Dios no escribe ciertas cosas. O sea, hacerlo solo por hacerlo definitivamente no es el camino. El camino es, como decía Pablo, esperamos que el Espíritu Santo escriba en nuestros corazones como cartas abiertas y que esas cartas puedan ser vistas y vistas en el ambiente del hogar y de la familia, en lo que el Señor pues, nos ha venido hablando, porque ahí es donde está pues lo que estamos tratando, los desafíos. Porque la crisis familiar en nuestra época, nosotros hemos dado ciertas circunstancias externas, pero el gran problema de la crisis familiar de nuestra época es el corazón de los hombres, porque de ahí sale lo bueno y lo malo. Entonces, si Dios pudiera escribir en nuestros corazones por su Espíritu Santo, nuestro ambiente familiar cambiaría totalmente. Y bueno, ahí veríamos un efecto realmente positivo en el sitio donde nos encontramos, con el ambiente de la familia, de la misma iglesia, en todo cambiaría. Si Dios puede cambiar el corazón, todo lo otro comienza a mudar. Los mandamientos están muy ligados al corazón, a lo interior, a la fe cristiana, al nuevo pacto. Tal vez la pregunta sea un poco obvia, pero ¿cómo encaja todo esto y cómo cuadra todo esto con el Evangelio? Pues lo que estamos leyendo. Una vez Cristo viene por la predicación de la palabra, la persona cree, el corazón cambia. Hay una conversión. Y una vez el corazón cambia, comienza un trabajo de Dios a escribir en nuestra mente y a marcar nuestro corazón con sus caminos, con sus enseñanzas, con su palabra. Y ahí comienza un proceso donde el mismo evangelio, la misma palabra, el poder de la enseñanza, de la predicación de la palabra, comienza a transformarnos e irnos llevando a esto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque no podemos desvincular la vida familiar de un cristiano a estos aspectos tan esenciales, ¿no? Si queremos ser buenos esposos necesitamos tener una buena enseñanza, buenos mandamientos, buena instrucción, pero para poder obedecer eso necesitamos un corazón nuevo. Claro. Y para tener un corazón nuevo necesitamos arrepentimiento y fe en Jesucristo. O sea, todo esto está muy ligado. No podemos desvincular los asuntos familiares de la fe, del nuevo pacto, de la fe cristiana, de todo lo que es la esencia de Cristo mismo, porque sin Él y alejados de Él nada podemos hacer. Pudiéramos estar hablando simplemente enseñanzas moralistas, claro. Porque hay gente que es muy moralista cuando se habla del hogar. Yo soy buen esposo, pero en realidad no es tan bueno como parece. Lo bueno, lo verdadero se encuentra ligado a Cristo y cuando la palabra de Cristo es escrita en el corazón de las personas. Entonces eso es lo que, queremos poner como base. Hiciste una muy buena síntesis del primer bloque. Sí, bueno. Creo que genera algo muy concreto de lo que estamos hablando en este instante y la relación que tiene lo que acabas de explicar con el matrimonio y con la obediencia. Vamos a parar un momento, no se vayan, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a continuar. Na presença de milhares de anjos, Jesus aqui. Pablo, en el bloque anterior terminabas hablando de los mandamientos y de cómo se relacionan estos mandamientos con la familia y con el creyente, pero ¿podrías explicarnos más directamente cómo se relaciona esto ya con el hogar? Sí, terminamos leyendo el nuevo pacto. Entonces cuando uno mira el nuevo pacto está sellado en la obra de Cristo, en la muerte de Cristo. Y había una promesa que se le hizo a Abraham acerca de su simiente, y Pablo en Gálatas y en Romanos nos habla que la simiente de Abraham es Cristo. Y dice que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y hay un pasaje que también nos dice que en Cristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Entonces definitivamente el nuevo pacto no solo es un asunto de fe personal, no solo es un asunto de ser perdonado nuestros pecados, sino que el nuevo pacto incluye la salvación mía y hay muchos pasajes donde se habla que abarca la salvación de mi casa. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles tenemos 3 pasajes seguidos que es la invitación del Señor para Cornelio, para que llamara a Pedro, porque Pedro tenía unas palabras que podían salvarlo a él y a su casa. Tenemos la invitación de Pablo al carcelero, que ¿qué debo hacer para ser salvo? Él cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tenemos la invitación no sino del testimonio de Crispo, el principal de la sinagoga, que se convirtió él y toda su casa. Entonces uno encuentra en esas frases la frase tú y tu casa. Entonces ahí uno se da cuenta que el evangelio y la obra de Cristo no es solo un asunto personal, sino que en el propósito de Dios,
porque era bendecir a todas las naciones de la tierra y las familias, era de que Cristo tuviera una salvación completa que pudiera llegar al mismo hogar. Entonces la fe misma, por esos pasajes, está relacionada con la salvación de nuestra casa. Y hay un pasaje que se usa y se aplica claramente a Juan el Bautista, que decía Malaquías cuando hablaba de Elías que habría de venir. Él decía que él, preparándole el camino a Cristo, él haría volver el corazón de los padres a los hijos. Entonces, lo que muestra esos pasajes es que la fe que Cristo trae, la salvación que Cristo trae, no solo nos vuelve el corazón a Dios, sino que se hace volver nuestro corazón a todas las relaciones personales que el hombre tiene y las magnifica. Entonces se sobreentiende que el creyente, ahora como nuevo creyente, Dios no solo le vuelve el corazón al padre, sino que le vuelve el corazón a su esposa, y le vuelve el corazón a sus hijos, y su esposa al de su esposa, y su esposa a los hijos. Porque una de las cosas que vamos a comenzar a tratar, y hay un libro muy bueno acerca de la mujer que la hermana comienza hablando, que el libro tiene como intención volver el corazón de las mujeres a un lugar donde se ha perdido. O sea, parece que la mujer se fue hoy en día, y ella escribe su libro para hacer volver el corazón de las mujeres a su esposo y a sus hijos, y eso es fruto del nuevo pacto, y esa era la obra que habría de hacer Juan el Bautista. Él haría de volver el corazón de los padres hacia los hijos, y eso todo está centrado en Cristo y el nuevo pacto. Entonces la familia tiene un lugar en el Evangelio, en el nuevo pacto y en la vida del creyente, de una manera como si estos roles hubieran sido magnificados ahora en Cristo. Ahora tienen un color y un lugar importante. También hay un pasaje que siempre citamos, que es Mateo 5:14, donde el Señor le dice a los discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Ahí el pasaje es muy claro. La luz viene no para esconderse, sino para que alumbre. ¿Y a quiénes? A los que están en casa. Entonces, la fe verdadera tiene que ir acompañada de un cambio de vida, de tal manera que las personas puedan ver un cambio en las obras de esta persona, a tal punto que ellos puedan alzar sus ojos al cielo y decir: esto es obra de Dios. Y es verdad, tú te das cuenta, cuando un hombre se convierte a Cristo y era un hombre borracho, mujeriego, la sorpresa de la familia no es tanto que se volvió a Cristo, sino lo que hace. Ya no toma, ahora es buen esposo, ahora se preocupa por los hijos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios hizo volver el corazón de ese hombre a él, lo cambió, y ahora ese corazón tiene tanto amor, tiene tanta luz, que comienza a expresarse en obras hacia su familia, en obras hacia sus hijos, pues en obras hacia sus hermanos, en obras hacia el mundo, pero definitivamente primero la luz alumbra a la casa. Entonces el cristianismo verdadero tiene un efecto positivo en el hogar, en la familia, en los roles del hogar. Entonces cuando eso no está sucediendo es que es un cristianismo raro, un evangelio raro, porque la luz alumbra, y alumbra primeramente para que los hombres vean, sí, en sus relaciones personales más cercanas, puedan ver a Dios. Pablo, me acabas de explicar que esos roles en la familia se magnifican, pero entonces viene a mi mente un versículo que quisiera que aclararas, porque ¿a qué se refiere el Señor en Lucas 14:26? Te lo leo, que dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, bueno, parece que fuera una contradicción. Es más, hay algunas personas que lo usan como para mostrar errores en la Biblia, pero no hay ninguna contradicción. La palabra que usa el Señor ahí, aborrecer, es miseo en el griego. Algunos estudiosos han llegado a decir que la palabra se puede traducir, o que su significado puede ser amar menos, porque para nuestro pensamiento occidental aborrecer es odiar, es menospreciar, tiene un sentido muy fuerte negativo, pero se puede traducir, y hay algunos pasajes del Antiguo Testamento donde se usaba la misma palabra para mostrar no que la persona no amaba, sino que la amaba menos. Por ejemplo, nosotros veíamos el ejemplo de Jacob y sus dos esposas, Raquel y Lea, y él dice que él amaba a Raquel. Pero entonces cuando uno va al hebreo, la misma palabra que se usa en relación a Lea
no es que la menospreciaba, sino que la amaba menos. Entonces, lo mejor para entender ese pasaje, hay otro pasaje ahí en Mateo 10:37 que es como correspondiente, que es el pasaje, está hablando de lo mismo, dice, el que ama a padre o a madre más que a mí. Entonces tú ya notas que el asunto no es que ame a padre y a madre, sino más que a mí. Y el otro es aborrecer en el sentido de menos que mí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el significado de esos pasajes? Que en cuanto a la fe, la adoración, el amor, la obediencia y la devoción a Cristo, nuestro amor debe ser pleno, absoluto y superior en relación que cualquier otra persona o cosa o aún nosotros mismos. Entonces mi amor a Cristo debe ser superior. Entonces cuando la Biblia habla de aborrecer a Padre, habla de tener un amor menor que el que uno tiene a Jesús. Porque hay casos también donde el amor natural rebasa la fe. Puede ser idolatría. Sí, y lleva a menospreciar a Cristo. Entonces, por ejemplo, la persona que por el amor a su esposa, por el amor a sus hijos, pues no se congrega, no ora, no obedece la palabra, menosprecia a Cristo, eso sí la Biblia lo condena. Correcto. Entonces, lo que está enseñando el Señor es que debemos amarlo a Él y ponerlo como prioridad. Pero lo tremendo es que cuando yo voy a otros pasajes de la Biblia, me encuentro que el mismo Señor me dice, ama a tu padre y honra a tu madre, también ama a tu esposa, ama a tus hijos. Lo que pasa es que ese mandamiento no debe estar por encima del primer mandamiento, que es amarás a Dios con todo tu corazón. Solo que cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, ese mismo amor me sirve para amar a los demás, pero de una manera adecuada, sin que lo natural me llegue a deshonrar a Dios. Entonces, esta es la explicación. También el pasaje de Mateo está en ese contexto donde se habla de que el Señor no vino a traer paz, sino espada, porque están en una casa, la suegra contra la nuera, bueno. Entonces, el pasaje también muestra que a veces cuando la fe llega, pues la fe sí trae cierta división y cierto conflicto en la familia. Sí. Pero no es un asunto del creyente, sino es de la fe, porque hay que hacer diferencia. Una cosa es que en mi familia haya conflicto porque yo ahora creo en Jesucristo, honro a Jesucristo y obedezco a Jesucristo, que a veces es normal porque hay incredulidad en los otros, hostilidad hacia la fe. Pero otra cosa es que yo me convierto a Cristo y mi familia diga, antes era más obediente y ahora es más desobediente. Antes mi esposo me amaba, pero se convirtió a Cristo y ahora no me ama. Antes mi esposo proveía para mi casa, pero ahora que se convirtió a Cristo no provee. ¿Sí es la diferencia? Claro. Entonces, la fe magnifica el rol de la persona en su hogar, o debe hacerlo, debe ser mejor esposo, mejor padre, aunque a veces de pronto por causa de esa fe tenga problemas. Pero una cosa es que tenga problemas por la fe y otra cosa es que tenga problemas porque da mal testimonio. Eso es lo que Pedro dice también. Una cosa es que suframos como cristianos por el Señor, pero otra por malhechores. Y es que a veces eso pasa. Sí. Cristianos antes eran mejores esposos y se convierten a Cristo, y su esposa, su crítica no es que se convirtió a Cristo, sino que es que ahora es más mal esposo. O sea, ahora es mal esposo y antes no lo era. Antes estaba más pendiente de sus hijos y ahora no lo está. Entonces ahí es donde está el problema. Pero en realidad no hay conflicto en los pasajes, son complementarios. Solo que están hablando de asuntos diferentes. ¿A qué nos puede llevar la mala interpretación de esos pasajes? Uy, a cosas terribles. Yo he escuchado, es que pareciera que no, pero yo he escuchado testimonios terribles de personas que acaban su hogar porque comienzan a hablar de que para el Señor es importante esto y ellos tienen que menospreciar. Entonces comienzan a irrespetar a sus esposas, a faltar a sus casas, a faltar a las responsabilidades que tienen sus casas, y eso trae problemas. Pero, por ejemplo, los judíos tenían ese pecado, y a veces ese pecado uno lo ve entre los cristianos. Ellos, por causa de la tradición, quebrantaron unos mandamientos. Por ejemplo, había algo que se llamaba el corbán, que era la ofrenda a Dios. Entonces el fariseo enseñaba que si tú tenías una ofrenda a Dios, no le dieras nada a tus padres porque era tu ofrenda a Dios. Entonces enseñaban a los judíos a menospreciar a los padres y no honrarlos, supuestamente por ofrendar a Dios. Entonces el Señor criticó ese tipo de enseñanzas porque ponía la tradición de los hombres por encima de la palabra de Dios. Pero hoy en día puede suceder también muy parecidamente con el esposo. Entonces, por ejemplo, un hombre puede decir, no, yo voy a dar el diezmo, y dando el diezmo deja de pagar los recibos de su casa y la comida. Entonces la mujer viene a pelear y les dice, no, mi corbán.
Claro. Entonces me dice, primero es amar a Dios, sí, pero la Biblia dice que hay que amar a Dios, pero también la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. Entonces sí es, aunque el Señor me llama a amarle a mí, también me ha puesto en mi casa a honrarle, y una manera de honrarle es proveyendo para los míos, porque hasta el impío hace eso, y hay cristianos que lo dejan de hacer por asunto de fe, pero la Biblia no permite eso. Otros ejemplos, aunque vamos a tratar más cuando entremos en los roles, por ejemplo, hay mujeres que dicen casadas con incrédulos, o hasta con creyentes, pero se puede ver más con incrédulos, que ella no quiere tener relaciones sexuales con él porque él es incrédulo, pero son casados. Y la palabra dice, 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Entonces la hermana de pronto cree que eso es un asunto de santificarse, pero creyendo que se está santificando está incumpliendo con sus deberes maritales. Y eso puede causar la ruptura del matrimonio, ¿no? Claro. Entonces ella, por servir al Señor, no puede dejar de hacer cosas que Dios ha dicho que ella debe hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay una línea muy fina donde qué ha dicho Dios, cómo honramos a Dios, pero también qué ha dicho y qué debemos hacer en nuestro hogar. ¿Sí? Hay que tener ese cuidado porque la palabra habla de eso. Entonces hay que tener una línea muy fina. Y bueno, hay otros ejemplos, pero sí nos puede causar muchos problemas, hasta separaciones, divorcios, malas interpretaciones. Hoy en día los cristianos se divorcian porque el pastor tuvo una visión, porque le contó un sueño, porque esta no era su ungida era esto. Entonces a veces causan muy mal testimonio, de ruptura de hogares, hay hijos mal criados, hay abandono de hogar, de la responsabilidad del hogar, porque no se entiende lo que Dios ha dicho. Definitivamente el conocimiento de la palabra da una guía más certera sobre cómo andar. Sí, y eso es lo que estamos procurando, un poco conocer lo que Dios ha dicho en ciertas áreas para poder obedecer esos mandamientos, que esos mandamientos, como decíamos al comienzo, traen paz, traen la bendición, y son la manera como el Señor, le mostramos al Señor obediencia, amor, devoción. Entonces eso está muy ligado con todo. Entonces lo que vamos a hacer es estudiar, los roles, lo que Dios ha dicho y darle el equilibrio que la palabra le da. Pablo, ¿esto tiene que ver mucho con lo que Pablo le decía a los ancianos? Sí, eso tiene que ver mucho, porque mira que Pablo le dice a los ancianos que es necesario, o sea que hay unos requisitos para los que tienen un liderazgo y una autoridad en la iglesia, y si tú miras los requisitos, muchos están relacionados con su hogar, sí. O sea que la fe está ligada a eso, y yo pienso que no solo a los ancianos, cualquier persona entre el pueblo de Dios que tenga un ministerio visible, un servicio visible, su hogar habla mucho de él. Claro. Entonces por lo menos Pablo comienza y el primero que dice tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces se requiere que el hombre sea fiel, se requiere que el hombre sexualmente sea santo, ¿sí? Se requiere que sea un hombre dedicado a su hogar, se requiere que sea de buen testimonio a su hogar. También se dice más adelante que sea hospedador, o sea que ese hogar tiene que estar con puertas abiertas para que los demás lleguen, posen, pero también observen. También dice que debe educar a sus hijos y criarlos en disciplina, porque si él no puede hacer eso en el hogar, ¿cómo lo va a hacer en la iglesia? Entonces uno se da cuenta que Dios tiene en cuenta el hogar de la persona, porque el hogar habla mucho de la fe de la persona, a tal punto que ninguna persona que tenga un mal hogar, porque tiene que ser irreprensible, debería tener un lugar visible en la iglesia. O sea que la misma Biblia relaciona eso no solo a mi vida cristiana, sino a mi ministerio, a mi llamamiento. Dios tiene que trabajar en mi vida, pero no solo en mi vida, sino en mi hogar. Claro. Y nosotros a veces hablamos de círculos concéntricos del trabajo de Dios, y el primero pues es nosotros mismos. Pero antes de pasar a la iglesia después, debería pasar al ambiente familiar. Claro. Porque si no podemos hacer ciertas cosas en el ambiente familiar, no vamos a poderlos hacerlo de una manera legítima en la iglesia. Y a veces eso pasa mucho. Hoy las iglesias no se preocupan de que el hermano cómo está con su esposa, cómo está en su hogar, sino muchas veces se están sirviendo y no se conoce qué pasa. Claro. Entonces a veces es triste ver personas que tienen liderazgo con jóvenes, el pastor de jóvenes, y usted va y mira a los hijos y todos los hijos alejados del Señor, sin servicio al Señor, sin fe. Sí, entonces uno dice, pero como una persona así va a estar enseñando, ¿sí? Entonces hay una falencia, y es falta de trabajo de Dios en la vida de las personas, y de que esa obra llegue a donde necesita llegar primero.
Entonces no podemos desvincular pues el hogar aún del mismo servicio, del mismo ministerio. La misma palabra lo dice como requisito, es necesario. O sea, cuando algo es necesario es que es necesario. Okay. O sea, que no se puede obviar, no se puede decir, porque hay hermanos que tratan de obviar el asunto, restarle importancia, pero no, la palabra le da mucha importancia. Entonces Timoteo tenía que estar pendiente de cuando se iba a nombrar los ancianos, que eran personas que cumplían con esto. Y no solo los ancianos, los diáconos. Y digo, cualquier testimonio o servicio visible en la iglesia tiene que tener un perfil. Y debemos respetar el perfil que da la palabra. Correcto. Es como si la familia fuera un síntoma de la obra de Dios en ese creyente. Sí, como si fuera un sello. Como si la familia hablara de él. Porque es que la palabra dice que son los frutos los que nos muestran quiénes somos, ¿no? Claro. Entonces las cosas que hay alrededor, no solo nuestras obras, sino nuestra misma hogar, porque es que en la Biblia el hogar no era algo aparte del varón, sino era una extensión de lo que él era su casa, tú y tu casa, y no se está refiriendo a los muebles, no se está refiriendo a las cosas físicas, se está refiriendo a su hogar. Entonces la bendición de Dios se ve en una buena esposa, en la educación de los hijos, esas cosas. Entonces a veces es un mal síntoma cuando encontramos una dicotomía en las personas, que él es esto, pero su hogar es eso. Y aún así él no le importa, porque puede ser que, y es que eso es lo que vamos a hablar también, muchos cuando comenzamos a hablar de lo que dice la palabra del hogar nos sentimos en ruina, muchos como que estamos descalificados. Y puede que de verdad mi hogar esté en cierta ruina en ciertas áreas, sí. Pero una cosa es que esté en ruina, pero Dios esté trabajando y yo esté interesado en ese trabajo y esté dedicándole tiempo a la oración, a mi vida y a mi fe para que eso llegue allá, y estamos trabajando con el Señor para que haya un cambio. Y otra cosa es que mi hogar esté así y a mí no me interese, claro. Y yo le dé la espalda y que se hunda, pero no, hay una unidad que no podemos. La Biblia habla de tú y tu casa, siempre hay una relación en ese aspecto, entonces debemos respetarla. Muy bien. Vamos a hacer otra breve pausa, no se vayan para continuar con el tercer bloque. Recuerden que si tienen alguna duda o alguna pregunta sobre el tema que hablamos en el segundo bloque o en el primer bloque, pueden enviarla a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Na presença de milhares de anjos, eis-nos aqui. ¿Puedes contarnos algún ejemplo, algún personaje bíblico donde se haya visto reflejada la piedad en el hogar? Sí, cuando veamos los roles que vamos a tratar, vamos a ver muchos personajes, pero así como por encima, Abraham y Sara. De Abraham se dice en Génesis 18-19, dice el Señor hablando de él, dando testimonio de él. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. O sea, el Señor mismo dice, yo sé, Abraham va a enseñar a su casa después de sí que guarde los mandamientos. Entonces yo voy a hacer venir lo que he dicho sobre él. Entonces es un ejemplo de que la fe de Abraham no solo llegó a él, sino fue transmitida a sus hijos, que es uno de los roles y la obediencia que deben tener los padres. También el ejemplo de su esposa Sara. Pedro dice que ella obedecía a Abraham llamándole Señor. Entonces tenemos el ejemplo de este hogar, como la piedad lo llevó a tener buenos roles en su hogar. Abraham fue el padre que enseñó y Sara fue la mujer que se sometió al varón. Entonces son un ejemplo de roles en la palabra. Para ir concluyendo, cuéntanos entonces cuál viene siendo la relación entre familia e iglesia. Mucha. Entonces, ¿por qué? Porque en el Nuevo Testamento prácticamente la base de las iglesias eran familias. La figura del hogar era tan importante que la misma iglesia se desarrolló y creció a través de todo el Imperio Romano en la casa de los hermanos, o sea, en la misma casa de los hermanos. Entonces, yo no puedo desvincular el asunto del hogar de la iglesia, porque la iglesia creció muchas veces en los hogares de los hermanos, claro. A tal punto que la Biblia dice que la iglesia que está en la casa de fulano, ¿sí? Entonces, o la iglesia que está en su casa, entonces la iglesia está íntimamente relacionada a las familias. Entonces, cuando hay una relación tan íntima, el mal testimonio de las familias puede afectar el testimonio de la iglesia. Puede ser tropiezo para los miembros, puede ser tropiezo para el mundo, y puede ser un asunto que malobre el olor de Cristo en la iglesia. Entonces, si tenemos buenos hogares, tenemos una buena base para que la iglesia florezca, crezca
en un ambiente normal, en un ambiente sano, en un ambiente bíblico. También es importante porque el servicio, muchas veces en la Biblia, y eso uno lo ve en el Nuevo Testamento, muchos de los apóstoles del Señor Jesucristo eran familiares, primos, aún del mismo Señor Jesús en la carne, hermanos entre ellos, y aún cuando uno mira en el Nuevo Testamento se habla de familias que servían, o sea, no, el servicio no era algo individual, sino que se servía como familias a Dios. Por ejemplo, se dice de la familia de Estéfanas, que dice Pablo que eran las primicias de Acaya y que ellos se habían dedicado al servicio a los santos. Entonces, no solo hay una relación de que la iglesia está en un ambiente familiar, sino que muchas veces el ministerio en la iglesia no es ejercido por una persona individual, sino por su familia, ¿no? Claro. Muy parecido a lo que pasaba con los hijos de Aarón, o aún cuando uno mira el ejercicio de la alabanza y de la oración en el templo, era por el papá y sus hijos. Entonces era un ejercicio muy familiar. Entonces, en la medida que nosotros cuidemos, santifiquemos la familia, vamos a crear un ambiente sano para la iglesia y también vamos a promover un servicio en medio de nuestras familias, que es una bendición. También hay la relación de que el Señor, cuando hablaba de las familias y le decía en Malaquías a los sacerdotes que estaba contra ellos, era porque ellos habían sido desleales a sus esposas, a las mujeres del pacto de su juventud. ¿Y cuál era el problema con esa deslealtad? Que cuando el Señor veía esos hogares, Él lo que quería era una descendencia para Él. Claro. Entonces a veces nosotros esperamos que la iglesia crezca con personas que lleguen nuevas, pero el Señor espera por su palabra, porque Él mismo lo dice, que nuestros hijos lleguen a ser parte de esa descendencia de su pueblo. Claro. Entonces la iglesia es importante porque el crecimiento, como le dijo el Señor a Adán, el multiplicarse, va a hacer que posiblemente los hijos de esos creyentes sean también creyentes. Entonces es un asunto de crecimiento, es un asunto de servicio y de que están unidas. Hay una familia e iglesia, es un asunto en la Biblia muy junto. A ver si entiendo. Finalmente Dios quiere una familia y eso es a lo que le llama iglesia. Sí. Podríamos decir entonces que el Señor quiere familias porque quiere iglesia. Sí. O sea, al final es la suma de las familias, es la iglesia al centro. Y es más, en un ambiente local de normalidad de iglesia, lo que le da estabilidad a la iglesia no es una institución, no es un sistema denominacional, sino lo que le da estabilidad y fundamento a la iglesia son las familias sólidas. A lo último ya se vuelven como las columnas de las iglesias. ¿Es por esto que el Señor le da tanta importancia a la familia? Sí, por eso hay que trabajar en la familia, porque no solo de la iglesia, sino la familia es la célula de la sociedad, de todo. Como decíamos la vez pasada, la familia es la primera iglesia, la familia es el primer colegio, la familia es el primer trabajo, la familia es todo. De ahí comienza, es como las células, como los bloques de todo lo que el hombre llega a ser. ¿Cuáles son los límites entonces entre la familia y la iglesia? Si bien están juntos y si bien deben asociarse, hay diferencias, hay cosas en las que nosotros debemos tener cuidado. Por ejemplo, la iglesia, aunque debe estar administrada y debe ser fortalecida y crecer por el servicio de los miembros, a veces hasta de familias, lo que debemos tener cuidado es no llegar a un punto donde la iglesia le robe los miembros a la familia. Por ejemplo, llegar a un punto donde la iglesia quite el papá de la familia. Eso no lo permite la Biblia. O sea, el límite es que él puede servir a la iglesia mientras él no violente su servicio en el hogar, su provisión en el hogar, su rol como esposo. Entonces hay un límite, ¿sí? La iglesia, digamos, no le puede quitar todo el tiempo a un hermano porque él tiene... Y aún nosotros cuando vemos cómo deben funcionar las reuniones de la iglesia, nosotros debemos respetar el tiempo que deben tener los hermanos con sus hogares, con sus hijos. Lo mismo, la iglesia, aunque es formada por familias, la familia aún es, si lo podemos decir, independiente, en el sentido de que el que gobierna ahí es el papá, no el pastor. ¿Sí? Es importantísimo. Sí, porque a veces la iglesia pasa el límite y llega a meterse en asuntos del hogar donde ellos no tienen. El pastor no tiene derecho a disciplinar y corregir hijos ajenos, ¿no? Es un asunto de los papás, del papá y de la mamá. Ya que ellos pidan consejo, que pidan acompañamiento es diferente, pero hay roles y la autoridad del hogar es exclusiva del hogar, exclusiva de la familia. Dejará a tu padre y a tu madre y se unirán y serán una... O sea, es un reino independiente, aunque hace parte de la iglesia y se somete a la iglesia, en asuntos de su hogar es un reino independiente.
la comunión. Nosotros debemos tener comunión como hermanos. Y como decíamos, como la iglesia está en un ambiente de hogar, también debe haber un límite donde no se permita necedad. Por ejemplo, Pablo dice de que ellos no comieron el pan de nadie de balde, ni que andaban entremetiéndose en lo de los hermanos. Entonces somos hermanos, somos familias que perseveramos juntos en la fe, pero una cosa es que seamos familias, pero otra cosa es que yo me llegue a recostar a una familia y comience a ser abusivo, ¿sí? Comience a hacer cosas, no quiero trabajar y sí como de la comida de los demás. O sea, hay una línea de respeto que hay límites, ¿sí? Que nosotros debemos tener cuidado con los que andan desordenadamente, los que no trabajan, los que se entremeten en las casas. Aún también hay límites. Por ejemplo, mi hogar, pues, o cualquier hogar de cualquier hermano, tiene un servicio para los hermanos, pero hay límites. Por ejemplo, el varón tiene límites con las hermanas, porque eso hace que el pecado no da consejería solas, no tiene confianza con ellas, es una comunión y sí, es un servicio, pero con límites por el pecado, ¿no? Lo mismo, yo puedo tener muchos hermanos, pero yo cuando no estoy en mi casa, mi esposa no recibe a los hermanos, ¿vale? Sí, hay límites, ¿sí? Porque esos límites nos guardan del pecado, ¿no? Y dice la palabra que el que abre mucho la puerta de su casa, o sea, sí hay que tener abierta la puerta para la comunión con los hermanos, pero tampoco mucho, porque el que abre mucho la puerta de su casa busca la ruina. También es una comunión en luz, ¿sí? Entonces sí debe haber límites, no podemos ser sabios en esa relación de familia y iglesia. Eso habla mucho del carácter del Señor, ¿no? De su prudencia, de su delicadeza, de su respeto. Sí, habla mucho. Pablo, para terminar, ¿cuál es la sección recomendada de hoy? ¿Qué puedes dejarnos? Bueno, hoy quisiera recomendar una serie de enseñanzas que yo compartí el año pasado en un campamento de parejas. Porque esa serie de enseñanzas comienzan a hablarnos de la perspectiva del matrimonio desde unos ángulos que a veces uno no trata. Entonces, los que quieran verlo, Campamento de Parejas Boca Chica 2016. Ahí lo encuentran en Tesoros, en el canal de YouTube. Es una no muy buena, no quiero dar testimonio de mí mismo, pero sí es unas enseñanzas que tratamos ciertos asuntos importantes para la familia, que tal vez no los vamos a tratar mucho acá porque vamos a enfocarnos en roles, pero ahí complementaría lo que vamos a comenzar a estudiar. Perfecto, ¿puedes darnos un abrebocas de lo que vamos a ver el siguiente programa? Sí, los roles del varón en el hogar. Y vamos a comenzar a ver roles del varón, roles de la mujer, roles de los padres, lo que la Biblia enseña en relación a todo esto. Perfecto. Hoy fue una introducción. Tremenda introducción, Pablo, muchas gracias nuevamente. Bueno, Lina, el Señor nos ayude y que la palabra del Señor corra y Él sea glorificado. Bueno, muy bien, ya saben que en los próximos programas vamos a hablar de los roles, tanto del hombre como de la mujer, entonces no se lo pueden perder. Les agradecemos mucho habernos acompañado en este día. Recuerden que pueden enviar sus comentarios, sus dudas o sus preguntas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Gracias por acompañarnos. Chao.